Palabras más, con Álvaro García. Doctor Camilo Granada, alto consejero para las comunicaciones del Gobierno Nacional, bienvenido a Palabras Más. Álvaro, muchísimas gracias por la invitación, encantado de estar nuevamente aquí. Desde que entré al gobierno no había tenido la oportunidad de estar por acá. Tenían ustedes la amabilidad de invitarme antes, cuando era analista. Ahora estoy muy feliz de volver aquí en mi nueva calidad de consejero para las comunicaciones. ¿Y cómo se siente ese cambio? El cambio de rol, ¿cómo lo percibes? No, esto es un tema muy apasionante. Obviamente el momento que está viviendo el país, la tarea que está adelantando el gobierno nacional, pues son muy apasionantes, muy desafiantes en muchas cosas, por supuesto, pero pues eso es lo que hace fantástica esa oportunidad que me ha dado el señor presidente de invitarme a trabajar con él. Camilo, faltan 3 días para que la gente vaya a votar el plebiscito. Digamos, es un punto de inflexión importantísimo al final de todo este largo proceso de las negociaciones, en lo que tiene que ver con las comunicaciones, con los mensajes que se le mandan a la opinión pública, con la forma de transmitir la importancia que tiene este proceso a los colombianos. ¿Cómo están las cosas? ¿Se han cumplido los objetivos? ¿Siente usted que las cosas están bien? A ver, yo creo que, déjame separar en esto para ser muy claros. Desde la Presidencia de la República y en particular mi cargo me lleva a trabajar un tema muy de divulgación, siguiendo el mandato de la ley, de divulgación y de dar conocimiento acerca de los acuerdos a todos los colombianos. Y en ese sentido, pues la tarea ha sido titánica, ha sido un esfuerzo muy importante. Yo creo que efectivamente hoy en día los colombianos se puede decir que conocen la esencia y los puntos fundamentales del acuerdo, y muchos de ellos han entrado a través de nuestra página web, a través de las publicaciones que han hecho a través de los medios impresos, a través de la radio, de la televisión, han ido conociendo el detalle de los acuerdos, y yo creo que hoy en día, al cabo de este mes intenso de comunicaciones, los colombianos en su gran mayoría se puede decir que están bien informados acerca de lo que contiene el acuerdo y su trascendencia e importancia para el país. ¿Cuáles han sido las herramientas que al final resultaron ser las más poderosas para divulgar los contenidos, ¿no?, de todo ese acuerdo que es tan extenso, tan detallado en muchos temas, pero de lo esencial? A ver, yo creo que hay varias cosas y esto ha sido un aprendizaje muy interesante. Yo creo que la combinación de todos los medios de comunicación, de todas las plataformas de divulgación ha sido fundamental, y en eso pues desde los medios más masivos como la televisión, la radio, pero también la prensa escrita a través de los grandes medios escritos del país. También hemos diseñado cartillas que se han ido entregando en diferentes eventos de pedagogía que se han hecho alrededor del gobierno, el esfuerzo de algunos medios propio que han hecho una labor de divulgación muy importante. Yo creo que es de la combinación de esos elementos que ha sido muy importante. Pero yo quisiera subrayar un tema que es parte de la transición sociológica y tecnológica de nuestro país, y es que cada vez más los colombianos se informan, buscan información en todos los rincones del país, a través de la internet y a través de los medios de las redes sociales, y entonces esas plataformas también se han convertido en una parte fundamental para lograr que las personas conozcan el acuerdo, empiecen a entenderlo y consulten de manera mucho más profunda los temas que más les interesan. Camilo, ahora que hablas del tema de plataformas, redes sociales, de todo este espacio digital donde circula tanta información, estaba pensando en un dato que apareció en la última encuesta que hicimos en la alianza con Caracol y Cifras y Conceptos, que llama mucho la atención, y es como una mayor participación activa de los mayores y como un distanciamiento de los jóvenes frente al tema, por lo menos en lo que tiene que ver con la intención de voto. Y ahora que hablas del tema de plataformas, uno se imagina que ahí acceden y se mueven mucho los jóvenes, los estudiantes de colegio, los estudiantes de universidad, obviamente personas mayores, pero eso es un espacio distinto, digamos, reservado especialmente para nuevas generaciones que quieren mirar ahí cómo se mueven las cosas y cómo participan y cómo opinan. ¿Cómo ven ustedes desde el gobierno, con el análisis, la visión detallada que han hecho de todo este proceso, el perfil de las personas que se interesan y que no se interesan, y cómo participan y cómo no participan?
Yo creo que es bien interesante mirar ese tema. A través de los espacios que han abierto los medios de comunicación, por ejemplo, uno ve una gran diversidad de personas que participan en los canales que abren la radio, por ejemplo, que abren la televisión, que abren los medios en general. Uno ve personas participando desde todos los ángulos. Claro, obviamente hay canales como el Facebook, como otras plataformas sociales, incluida Twitter, en la cual efectivamente hay una mayor tendencia a ver a los más jóvenes participando. Pero déjame te doy otra anécdota interesante de esto. Por ejemplo, parte de lo que hemos hecho para hablar de medios es que hemos hecho audios. Hemos hecho audios por ejemplo, para la traducción a lenguas indígenas que no tienen lengua escrita. Entonces, en el esfuerzo que hemos hecho para divulgar los acuerdos, hemos llevado audios a los rincones más apartados del país para que efectivamente sean los propios intérpretes de esas comunidades las que puedan explicar el acuerdo y explicar el contenido del acuerdo a sus comunidades. Entonces, hay participación que se ve en muchos sentidos y en muchos espacios, desde lo más tradicional, la tradición oral, hasta la plataforma tecnológica más adelantada. Entonces, en materia de edades, para seguir con tu pregunta, pues es claro que los jóvenes están teniendo una aproximación distinta a la política. Y yo creo que eso es, y a los temas del país. Y en ese sentido, pues hay muchos jóvenes muy comprometidos que ven en el tema de la paz una oportunidad fundamental, una oportunidad histórica de hacerse parte del país y de participar en el cambio del país. Y entonces ellos son muy activos. Hay otros efectivamente que viven en las áreas urbanas donde afortunadamente la disminución de la intensidad del conflicto les ha permitido vivir en un mundo en el cual el conflicto no es una vivencia tangible, cotidiana, y entonces se sienten tal vez un poco más alejados del tema. Los mayores, en cambio, los que tenemos ya un recuerdo mucho más largo de lo que ha vivido y sufrido Colombia por el conflicto, pues tenemos una sensibilidad mucho mayor a esos temas con seguridad. Y tal vez en algunos casos uno puede percibir que la gente joven, en algunos sectores, digamos, está pensando en reemplazar su forma de participación en los temas de la sociedad, digamos, prefiriendo opinar en redes, militar en protestas, en grupos, que votar, por ejemplo. Eso es cierto. Ahora, déjame aprovechar esta oportunidad para hacer una invitación muy franca, muy abierta a los jóvenes, a todos esos jóvenes que ven efectivamente en las redes una forma de expresión legítima y válida y valiosa de su opinión, que en la democracia como la que tenemos en Colombia, la importancia de su voto, de ir el domingo en parche con los amigos a participar, a poner su voto, que no riñe con que sigan siendo activistas en las redes sociales, pero que es la expresión más fundamental y esencial de la democracia, es que participen, y mi llamado es a que los jóvenes tomen una decisión a conciencia y voten, ojalá por el sí. Esa es mi vocación, ese es mi compromiso, pero en toda libertad, pero que participen el día domingo en la votación por el plebiscito. Camilo, dos temas que tienen que ver fundamentalmente con tu misión y tu tarea en el gobierno. Uno, la imagen del presidente Santos, la imagen del gobierno, la capacidad de poder llevarle a las personas el mensaje que quiere transmitir el gobierno sobre su visión y su tarea y los logros que consigue, y por otro lado, esta coyuntura específica del plebiscito. ¿Con qué visión trabajan en el gobierno ese tema? ¿Tratan de separar la imagen del presidente del mensaje que se manda a la población para que vaya a votar por el sí en el referendo, de la divulgación de los acuerdos, de la divulgación de todos estos temas, o no? ¿O es deseable o no es deseable? ¿Cómo lo ven ustedes ahí? Bueno, a ver, dos cosas importantes. Y es que el tema más importante de una buena comunicación es expresar lo que es cierto y lo que es fundamental. Entonces, más que la imagen misma del presidente de la República o del gobierno, mi tarea y la tarea de todo el equipo de comunicaciones del gobierno es la de transmitir, informar y hacer presente ante los colombianos las tareas a lo que se está dedicando el gobierno nacional. Eso como un término general. Eso después tiene
digamos, una consecuencia a veces en la imagen favorable o desfavorable del presidente de la República y de su gobierno, pero la verdad es que lo más importante es lo trascendente, es lo que hace el gobierno y lo que debe estar haciendo el gobierno nacional para responder a las expectativas de los colombianos y cumplir su promesa de gobierno y los compromisos que ha adquirido con los colombianos. Respecto del plebiscito, es claro, y el presidente lo ha dicho múltiples veces, que el acuerdo y el proceso de paz ha sido fruto de un empeño, una vocación y un compromiso innegables para tirios y troyanos del presidente de la República y de un equipo negociador muy fuerte. Sin embargo, también lo ha dicho el presidente muchas veces, la paz y lo que viene a partir de ahora no es del presidente Santos, no es del gobierno. Es un cambio histórico que nos va a afectar y a mejorar la vida, a cambiar el panorama a todos los colombianos. Por lo tanto, el plebiscito y el debate acerca del acuerdo no está centrado en la figura del presidente de la República, ni en la figura, ni en los miembros del gabinete, ni en el gobierno como un todo. Está centrado y debe estar centrado en el futuro de Colombia, en el presente de Colombia y en la posibilidad que tenemos de cambiar lo que ha sido nuestro pasado, lleno de dolor en muchos casos, de víctimas, de incertidumbre y de temor por un nuevo espacio, una nueva oportunidad para construir una Colombia que sea mucho mejor. Entonces el centro del debate ha sido ese, y ha sido eso, mirarlo en materia de lo que es el acuerdo y lo que implica para Colombia ese acuerdo, no en términos del presidente y del gobierno. Yo creo que ese es un debate equivocado y por eso el presidente ha sido vocero obviamente del acuerdo, porque él es el jefe del Estado y está en su potestad y en su responsabilidad buscar la paz como mandato constitucional que él tiene, pero al mismo tiempo, logrado el acuerdo, es a los colombianos, a todos nosotros como ciudadanos a los que nos compete mirar ese tema y tomar una decisión acerca de qué queremos para mañana, para nosotros y para nuestros hijos. Camilo, quisiera, antes de ponernos en esa mirada prospectiva que me parece interesantísima en asuntos relacionados con comunicaciones y la tarea que le espera al gobierno de aquí en adelante, una vez se surta el trámite del plebiscito y si gana el sí, hablar sobre el evento de Cartagena, que me pareció que hay muchos temas ahí que pueden ser interesantes para analizar con un experto como tú. Desde el punto de vista simbólico, de lo que vimos en ese momento y presenciamos y oímos, ¿cuáles son los tres asuntos que para ti son más relevantes? ¿Cuáles fueron los símbolos más poderosos que se exhibieron ante Colombia y el mundo en ese momento? Yo tengo que arrancar necesariamente por el tema de las víctimas. Las cantadoras que hicieron con su voz tradicional un homenaje profundo, sentido, real de la verdadera Colombia que ha vivido el conflicto, a lo que significa esta oportunidad de dejar atrás esa violencia y de tener una esperanza de una vida, finalmente, con todos los desafíos que vamos a seguir teniendo, pero una vida en paz, una vida sin temor. Eso para mí fue fundamental y yo creo que esa canción, esa música que nos ofrecieron esas cantadoras, embargó de emoción a todo el mundo. Entonces, mi primer punto a resaltar es ese. Y muchas de las víctimas que estaban ahí presentes, invitadas a ese evento, lo testimoniaron. El segundo, obviamente, voy a decirlo, es un tema fundamental y es el cambio de actitud de las FARC. Y el comandante de las FARC, Timo León, se expresó de una manera que uno puede estar o no de acuerdo. Obviamente yo estoy en desacuerdo con muchas de sus visiones de sociedad, pero el haber pedido perdón, el haber reconocido que efectivamente la actividad, los crímenes, la lucha guerrillera que ellos adelantaron dejó mucho dolor y mucho sufrimiento, y pedirle perdón al conjunto de los colombianos por esos hechos me pareció que fue un hito fundamental.
Y yo creo que ese es el segundo que marcó, yo creo que también, y lo viste tú, ustedes estaban transmitiendo, generó un aplauso espontáneo de reconocimiento de los asistentes. Se estaba esperando. Se estaba esperando eso desde hace mucho rato, y eso yo creo que fue un hito importante. Y eso también nos habla un poco de lo que pueden esperar los colombianos respecto de lo que todos, con vigilancia y con exigencias, pero también con esperanza, podemos mirar hacia adelante de lo que será el comportamiento de este nuevo movimiento político que dejará las armas y la violencia para participar en la política. Y obviamente el tercero, pues no puedo dejar de mencionar el discurso del presidente de la República, y de ese discurso yo resaltaría dos cosas. Uno, el tono, digamos, personal y sentido. El presidente expresó ahí su profunda convicción respecto de la importancia de la paz, y la idea de que efectivamente se abre ahora un nuevo cambio, un momento de cambio para el país en el cual todos debemos participar. Creo que esos fueron los tres elementos fundamentales de la ceremonia. Una cosa anecdótica que fue el paso del avión de combate que asustó a Timochenko, y la cara que puso él cuando pasó el avión y el comentario que hizo después y no sé qué, llamó mucho la atención de la gente que estaba ahí, pues fue impactante, y de los medios de comunicación. ¿Ustedes cómo lo vivieron, cómo lo sintieron? ¿Frustra un poco que eso hubiera sido tan importante al final en el balance de lo que sale o lo que no sale publicado sobre un evento como este? Sí, es una anécdota, pero y claro, simplemente en un montaje tan complejo que se hizo en relativamente poco tiempo, pues siempre puede haber algunos problemas en la producción. Lo cierto de eso es que ese era un saludo que estaba previsto para el término de la ceremonia, en el cual los 3 aviones Kafir iban a sobrevolar el escenario, haciendo un saludo de paz, así como los aviones más tradicionales nuestros de entrenamiento habían pasado pintando en humo la bandera de Colombia, rodeada de 2 estelas blancas de símbolo de la paz. Entonces, lo que pasó fue que los tiempos del avión y el tema de combustible del avión hizo que el avión terminara pasando, o los aviones terminaran pasando antes de lo previsto, sorprendiéndonos a todos un poco, efectivamente, pero eso es realmente anecdótico frente a lo ¿Quién le dice que se devuelva? Sí, claro, el problema es ese, ya no hay forma de devolverlo, y pues no, esos aviones son altamente sofisticados, pero también tienen una autonomía de vuelo muy específica, muy corta. Entonces, pues no podía uno ponerle, como le pasa a uno a veces en el aeropuerto, no, que me pusieron a sobrevolar el aeropuerto porque estaba congestión, ¿no? Entonces, pues ese fue un pequeño problema, pero que no significativo. Camilo, ahí estaban presidentes de varios países, Ban Ki-moon, cancilleres de muchas naciones amigas de Colombia, presenciando el evento. Una pregunta, ¿por qué hay una percepción tan distinta del tema del proceso de paz en el exterior, y por qué hay una percepción, diferente de ese mismo proceso en Colombia? Mientras que afuera uno puede percibir como unanimidad en el respaldo y como una claridad con respecto a las opiniones que se emiten en ese sentido y a la tarea que ha realizado el presidente. En Colombia las opiniones están divididas. ¿Qué pasa afuera y qué pasa adentro? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, a ver, empecemos por afuera. Yo creo que, y nosotros lo hemos vivido como colombianos, todos los que hemos salido y los que nunca hemos salido del país, sabemos y sentimos que efectivamente en Colombia la han visto por demasiados años como un país flagelado por la violencia, flagelado por la inseguridad, donde no se puede salir de las ciudades. Durante muchos años y hasta recientemente, muchas de las embajadas extranjeras en Bogotá tenían restricciones para sus funcionarios importantes,
importantes en materia de salir, recorrer el país por tierra, etcétera, etcétera. Eso ha venido cambiando en los últimos tiempos. Como otro síntoma de eso es el levantamiento de las obligaciones de visa que tenemos en el país, que tenemos los colombianos en otros países, como en Europa, con la visa Schengen. Pero entonces la gente sí ve como una oportunidad histórica lo que está viviendo Colombia. Ahora, en Colombia, por el contrario, pues yo sí creo que efectivamente ha habido una polarización que no viene del proceso de paz, que viene de antes, que se ha venido como cargando cada vez más alrededor del tema del proceso de paz, y que ha hecho que efectivamente haya una prevención más grande frente a estos temas. Yo creo que la polarización hasta cierto punto de los colombianos alrededor del acuerdo surge más de una pugnacidad política un poco separada del acuerdo mismo de paz y de la búsqueda de la paz y del anhelo y la necesidad que tienen los colombianos y la comprensión que tienen los colombianos de la importancia de la paz. Entonces, claro, obviamente eso es parte de los elementos. El otro elemento, obviamente, es que el acuerdo implica unos balances entre justicia y paz, entre reincorporación a la política y rechazo a unas formas de actuación del pasado que generan rechazo natural. Entonces, para los colombianos seguramente ese balance a veces es más complejo, pero cuando uno mira en el conjunto, los colombianos en su inmensísima mayoría están de acuerdo que la solución negociada a un conflicto como el que hemos vivido en Colombia es el camino y es la única forma de pararlo y de pararlo ya. Cualquier forma de pensar que esto tiene una solución por la vía militar sin llegar al fin de cuentas a un acuerdo político, pues es utópico, y es utópico sangriento, es utópico dramático, porque es una utopía que solo se recorre con muertos y con más violencia. Entonces, creo que ese es como lo que siento yo que ha pasado, la diferencia que puede existir entre el mundo externo, como nos miran, y el debate a veces álgido y a veces cargado de prejuicios y a veces de mentiras en Colombia. Camilo, esa polarización de la que hablas y que se siente en el ambiente hoy en Colombia ha llevado a que muchas personas, organizaciones, por diferentes medios hayan reclamado: hombre, hagamos una pausa. Uno puede pensar de una manera, otro puede pensar de otra manera, pero lo cierto es que hasta en las familias hay peleas, los novios se pelean. Ha llegado el tema a un grado de pugnacidad muy grande entre la gente en la sociedad. ¿Ese es un tema para el gobierno? ¿Les preocupa ese asunto? ¿Se han sentado a conversar sobre ese tema? ¿Desplegar algún tipo de mensaje o estrategia para que eso no ocurra? Yo creo que la polarización hay que separar dos cosas muy importantes. Yo creo que el debate político debe ser debate y debe ser abierto y debe ser franco. Para eso es la democracia. Finalmente es precisamente para dirimir desacuerdos que los ciudadanos se reúnen, debaten y toman decisiones a través del voto, reitero. Pero yo sí creo que hay una polarización extrema en la cual se ha llegado a la descalificación permanente con mentiras, con agravios personales que no le está haciendo bien a la sociedad y que obviamente al gobierno nacional le interesa mucho poder dejar atrás, porque lo que viene para Colombia hacia adelante será un reto de un tamaño gigantesco, con enormes oportunidades, pero que hay que aprovechar. Y el reto es aprovechar esas oportunidades, para lo cual se requiere del concurso de todos, independientemente de sus opiniones. Y yo creo que independientemente de las opiniones respecto de este acuerdo, de este gobierno, de este presidente, los colombianos tenemos que mirarnos como sociedad y como conjunto para entender que, independientemente, insisto, de esas diferencias, hay unos
como dijo las palabras famosas de Álvaro Gómez, un acuerdo sobre lo fundamental que es, bueno, dejada atrás la violencia, cómo construimos juntos en la diferencia, en el respeto a la diferencia. Pero la palabra clave ahí es respeto. Y yo creo que ese es el unanimismo no es la solución. No buscamos que todo el mundo esté de acuerdo. Sería absurdo pretender que todos los colombianos pensaran lo mismo sobre cualquier tema. Pero lo que no puede pasar es que se pierda el respeto. Desde ese punto de vista, desde el manejo o la confección de una estrategia de comunicaciones, tu visión sobre el manejo que debe dársele a la oposición y a una persona que la lidera como Álvaro Uribe, ¿cuál es? Respeto, profundo respeto. Yo he estado en desacuerdo desde mucho tiempo atrás con el señor expresidente Álvaro Uribe, con varias de las ideas que él ha defendido. Le reconozco unos aportes, como se los reconocemos muchísimos colombianos durante su gobierno, y respeto plenamente sus posiciones hoy en día. Lo que efectivamente me parece, y con ese respeto debemos tratarlo. Quisiéramos recibir de la contraparte el mismo respeto. Camilo, te invito a que hagamos una pausa para seguir hablando y ahora en perspectiva de lo que nos espera después de que se supere este momento en el que estamos. Muchas gracias. Hablábamos, Camilo, al comienzo de esta conversación de tu rol hace algunos meses de comentarista, de analista en varios medios de comunicación, escribiendo, participando en análisis televisivos y radiales con frecuencia. ¿Cómo has visto el rol de los medios de comunicación en un proceso tan complejo como este, que implica tantas cosas nuevas, tantos compromisos y escenarios que no conocíamos? Yo voy a serte muy franco y no es lagartería, honestamente lo siento y lo veo y he quedado muy gratamente sorprendido. La inmensa mayoría de los medios han hecho una labor juiciosa de aproximarse al tema del debate acerca de la paz y del acuerdo de paz y el plebiscito de una manera constructiva, de una manera cuidadosa con sus audiencias, con sus lectores, con sus televidentes, con sus oyentes, para darles información completa, balanceada. Muchos han hecho especiales resumiendo el acuerdo, haciendo preguntas y respuestas acerca de los diferentes puntos del acuerdo, han abierto sus espacios a las distintas posiciones alrededor de este debate nacional. Entonces, yo creo que en medio de todos los medios han tenido en medio de este debate, los medios han jugado un papel muy importante. No obsta, obviamente, y es totalmente legítimo que haya medios que tengan una posición editorial a favor o en contra del acuerdo, y es totalmente respetable y útil para la sociedad también que haya medios que tomen esas posiciones cuando así lo determinen. Tampoco es obligatorio que tomen una posición, pero en términos generales creo que los medios han sido balanceados, juiciosos, responsables en el manejo de la información hacia sus audiencias, y yo estoy agradecido con los medios por el trabajo que han hecho, porque han multiplicado el esfuerzo del Gobierno Nacional para hacer la divulgación del acuerdo por su propia iniciativa, desde su propia perspectiva y con su propia interpretación de lo que dice el acuerdo, pero de una manera muy equilibrada. ¿Es conveniente que los medios militen activamente, tomando una posición frente a una opción que se está abriendo como la que se presenta el domingo, donde la gente va a votar sí o no? Porque hay personas que dicen, hombre, ustedes los periodistas, viene la paz, los responsables que militen en el sí, digan que sí. Hay otros que yo creo de acuerdo. Pero hay otros que opinan lo contrario. Uh-huh. ¿Cómo ves tú la posición que debería asumir realmente un medio de comunicación, independientemente de las decisiones que hayan tomado, sobre qué es lo responsable en un caso de estos?
Mira, yo creo que ese es tal vez de los debates de ética periodística y de ejercicio del periodismo más complejos e históricos. Tú lo recuerdas perfectamente, los medios masivos, empezando por la prensa escrita masiva, que empezó a generalizarse a finales del siglo XIX y principios del XX, eran órganos que tenían una agenda política y por lo tanto tenían posiciones editoriales muy marcadas. En nuestro país lo fue así también. El Espectador y El Tiempo eran de tradición liberal, El Siglo era de tradición conservadora, ¿no? Y ha sido siempre así, ha habido porque es que los medios son un gran espacio de discusión de la sociedad. Por lo tanto, en esa teoría uno pensaría que es absurdo que los medios no tomen posición en los temas de sociedad. Después vino toda una corriente del periodismo, de hacer periodismo independiente, de hacer periodismo únicamente en materia de cobertura de noticias y de análisis de los hechos de manera neutral, siempre mirando las diferentes posiciones, que es altísimamente valioso, que es un enorme avance y un aporte fantástico y valiosísimo para la sociedad, esa capacidad del periodismo independiente de cubrir siempre todas las miradas. Pero yo sí creo y respeto que los medios que lo deseen y que sientan su deber frente a la sociedad de tomar partido, lo hagan, pero tampoco debe ser una obligación, debe haber espacio para múltiples tipos de medios, unos más comprometidos que otros, unos más cercanos a visiones de la sociedad específicas y otros más neutros, digamos, entre comillas, frente a la sociedad. Pero podría ser que, digamos, en la medida en que un director o un medio de comunicación milite activamente en una situación como esta, de un lado o del otro, al final realmente la información por la cual se está haciendo un esfuerzo para que llegue de manera transparente, clara y concisa al público, no le llegue de esa forma. Sí, ese es siempre el riesgo y ustedes lo saben perfectamente, la necesidad siempre de separar lo informativo de la línea editorial, y hay que respetar ambas cosas, y mi filosofía es de profundo respeto por los medios en sus dos capacidades que pueden ejercer libremente, obviamente, tanto en la línea editorial como en la línea informativa, pero ojalá efectivamente siempre lo informativo no siendo permeado o sesgado por la posición editorial, para que efectivamente los colombianos y las audiencias de esos medios pues puedan verse informados plenamente y reciban a su leal saber y entender la posición editorial del medio frente a este tema o a cualquier otro. Camilo, tú eres un experto, has trabajado durante años, y no solamente en Colombia, sino en otros países, en el tema de imagen pública, de gobiernos y políticos. ¿Cuál es el problema que ha tenido el presidente Santos para poder comunicarse de una manera más efectiva, llevar su mensaje de una manera más eficaz a las personas, para que la gente comprenda la dimensión del trabajo que está haciendo, las propuestas de su gobierno, los alcances de su trabajo? Mira, yo creo que el reto de comunicaciones de este y de cualquier gobierno, claro, podemos hablar del presidente Santos en detalle si quieres, pero ese es el reto de todos los gobiernos. Yo he asesorado efectivamente, como tú decías, y he participado en algunos gobiernos aquí y en otras partes, y la batalla del gobierno por transmitir de manera correcta a los ciudadanos lo que está haciendo y dar respuesta a las expectativas de los ciudadanos, que es la parte más importante, que la comunicación siempre es de doble vía. Entonces, el gobierno no solamente tiene que decir lo que está haciendo, sino tiene que escuchar y poder responder a las expectativas y a las necesidades y a los cuestionamientos de la opinión pública. Entonces, ese trabajo es un trabajo que es mucho más exigente porque efectivamente la cotidianidad, y eso es la maravilla, y uno lo ve siempre en el juego democrático del gobierno y la oposición. La oposición siempre puede decir lo que quiera sin ninguna responsabilidad. Al gobierno le toca ser totalmente responsable y cuidadoso de que cada cosa que diga no solamente responda a la verdad, sino que sea
concreto, probado, y además responda a las necesidades de los ciudadanos. Y la toma de decisiones, por definición, en el mundo de lo público, pues es siempre encontrar un balance y tomar una opción entre cosas que a veces ninguna de las dos no es bueno y malo. Nunca es tan sencillo como eso. Las decisiones son cuando efectivamente en ambos lados hay algo bueno y hay unos riesgos, y hay que tomar eso. Entonces, comunicar eso es siempre más difícil desde el punto de vista de los gobiernos. Ahora, respecto del gobierno del presidente Santos, pues yo creo que efectivamente el presidente Santos tiene una forma de gobierno que es muy institucional, que le abre un espacio importante a sus ministros y a los responsables de las carteras y de los temas. Y yo creo que eso hace que efectivamente el presidente pueda ser percibido a veces como más distante de la cotidianidad de los colombianos que lo que es en realidad, porque él está todo el tiempo, y me consta en este tiempo que he estado a su lado, está pendiente permanentemente de todos los temas que afectan a los colombianos, pero obviamente no está apareciendo todo el tiempo alrededor de esos temas, y eso cambia frente a administraciones anteriores, y seguramente eso ha dificultado la percepción de los que tienen los colombianos acerca de ¿y el presidente qué está haciendo por mí hoy? Camilo, a lo largo de estos años hemos visto varias frases o sellos que tratan de describir o que pretenden describir el carácter del gobierno nacional. Uno de ellos es Todos por un Nuevo País, que es un sello que aparece en todos los temas de gobierno. En un momento, Colombia JMS, que era un país justo, moderno y seguro, que corresponde con las iniciales del presidente. Otro, Paz, Equidad, Educación. De estas, ¿cuáles ves tú que es la que mejor retrata la visión del gobierno del presidente Juan Manuel Santos? Yo creo que el presidente, a lo largo de estos 6 años, ha dedicado con pasión e inteligencia todos sus esfuerzos y los de su gobierno alrededor de los 3 temas que son paz, equidad y educación. Y las pruebas son evidentes. Pues esta entrevista la estamos haciendo a las vísperas de que logremos la refrendación de los colombianos del acuerdo de paz, que va a cambiar la historia en ese frente, y por lo tanto paz es un mantra fundamental del gobierno, un objetivo fundamental del gobierno. La equidad, los resultados del gobierno en esa materia son muy importantes. Y no lo digo yo, lo dicen la CEPAL, los diferentes organismos multilaterales de evaluación económica, y es clara la huella del presidente en materia de equidad. Lo que pasa es que efectivamente en materia de equidad, reducir la brecha entre ricos y pobres es una tarea que dura años. Hemos avanzado mucho, pero queda todavía mucho por avanzar. Pero eso, me consta a mí también, es una preocupación que está en la cabeza del presidente todos los días al levantarse, y en la primera reunión que tenemos y que tiene él con sus ministros hasta al acostarse, en la última vez que habla uno con él. Y por último, la educación, pues la mejor demostración de ese compromiso es el cambio de balance y de la prioridad que se le da a través de los recursos asignados al tema de educación en esa tarea. Esa también es una tarea larga, pero es que precisamente entre más largo es el camino, más importante es dar el primer paso. Entonces, si la gente juzga al gobierno pero ¿cómo? ¿Todavía hay pobreza en el país? Sí, señor, todavía hay pobreza en el país. Es un drama para nosotros, pero para nosotros como colombianos, y una preocupación permanente para el gobierno. Pero hemos avanzado. Todavía no tenemos, la educación está lejos de ser la que quisiéramos. Todavía apenas estamos empezando a implementar la parte fundamental de la jornada única, que va a quedar cimentada profundamente al final de esta administración. Pero eso no significa que de repente, de la noche a la mañana, tengamos el nivel de los niños japoneses o noruegos. Pero estamos avanzando. Entonces, esas 3 palabras, paz, equidad y educación, son elementos fundamentales que además están interconectados. Y yo te voy a ser muy franco, yo tengo la ventaja de poder decir
lo mencionaste hace un momento, yo estoy recientemente llegado al gobierno. Y esa visión de país, un país más en paz, menos violento, un país más equitativo y un país mejor educado porque están interconectados, fueron decisivos o fundamentales en mi decisión de aceptar la invitación del presidente de la República a acompañarlo. A eso quería ir. Exactamente, ¿qué te motivó a salir de tu trabajo al frente de una compañía muy exitosa de comunicaciones a ir al gobierno en una coyuntura como esta, con todo lo que eso implica, cambiar totalmente el foco del trabajo? Vuelvo a mi respuesta anterior. Yo me identifico profundamente con la agenda de reformas y de avance y la visión que tiene el presidente Santos para Colombia hacia adelante. Y creo que en la medida en que yo pueda ayudar y aportar de cualquier manera al logro de eso y al avance de esas metas, por pequeñísima que sea mi contribución, pues estoy honrado de poder hacerlo, y lo hice con mucho gusto. Solamente, no quiero alargarme, pero mi vida profesional arrancó en el sector público. Yo estudié Ciencias Políticas y Economía. Yo no soy periodista, no soy comunicador. Yo hice una maestría en Administración Pública en la Escuela Nacional de Administración de París, en Francia. Yo llegué a Colombia de regreso a trabajar en el gobierno. Trabajé en el gobierno del presidente Gaviria. Y mis temas eran lucha contra la pobreza y seguridad. Y en esos dos temas trabajé fundamentalmente en mi vida académica, tanto antes del gobierno como después cuando entré a dirigir la coyuntura social en Fedesarrollo, en trabajo académico y en el Banco Mundial, y temas de seguridad. Entonces, en la agenda del presidente yo me siento representado, me siento identificado, porque creo que la violencia y la inequidad son los grandes flagelos de este país, y si queremos transformarnos como sociedad debemos superar la violencia y superar la inequidad. En lo personal, ¿qué has descubierto del presidente Santos en estas semanas, en estos meses que has trabajado tan de cerca en el gobierno con él? Yo diría que me confirmó algo que mucha gente dice, a veces con algo de mala intención, pero que es un trazo admirable del presidente, que es su visión estratégica. El presidente tiene una capacidad de mirar y de saber lo que es importante y lo que es trascendente, y de mantener el rumbo, como dice él, por su vocación y su formación marina, mantener el rumbo a pesar de la tormenta. Y eso es algo admirable en un jefe de Estado. Me ha sorprendido su capacidad de trabajo. Trabaja desde la aurora hasta las horas más tardías, 7 días a la semana. Esa capacidad de trabajo, que es un trabajo además que no es de mostrar. Él no está todo el tiempo que la gente lo vea trabajando, pero es un trabajador incansable. Y yo creo que la otra confirmación placentera que he tenido de trabajar con el presidente es su talante democrático y respetuoso y tolerante frente a los demás. Es un hombre supremamente respetuoso de los demás, de la opinión de los demás, incluso los que a veces nosotros como asesores tenemos que decirle: presidente, no estoy de acuerdo, o me parece que esto tiene tal y tal cosa, pues que hay que considerar. Él es respetuoso y tolerante, es un demócrata. Experto Camilo Granada en manejo de crisis de compañías, organizaciones, gobiernos, no solo en Colombia, sino en todas partes. La diferencia de enfrentar una crisis desde una gran compañía multinacional a enfrentarla desde el gobierno, ¿cuál es? A ver, voy a decir la primera gran diferencia, que es lo que ha hecho mi trabajo particularmente apasionante y a veces difícil o extenuante o largo, es que en el sector privado o en las campañas, cuando se está buscando el poder, hay una o máximo 2 crisis en simultánea. En el gobierno nacional todo puede ser una crisis, y hay 5 o 6 cosas que están sucediendo al tiempo que tienen un potencial importante, que exigen y requieren atención y trabajo inmediato.
Entonces, el multitasking es una exigencia importante y yo creo que esa es la gran diferencia en ese sentido. Por el otro lado, obviamente, a veces cuando está uno fuera del gobierno nacional, a veces es difícil que a uno lo escuchen y que las comunicaciones sucedan. Uno obviamente desde el gobierno nacional tiene en cambio unas herramientas y un interés natural de los medios y de la ciudadanía por lo que dice el presidente de la República, por lo que dice el gobierno, que es mucho más grande. ¿Qué vas a estar haciendo el domingo? ¿Cuáles son los planes? ¿Cómo votando y esperando, confiado, pero obviamente ansioso, los resultados de la registraduría. Y pues yo creo que en esas vamos a estar la mayor parte de los funcionarios del gobierno nacional rodeando al presidente y acompañándolo en este momento que es histórico para el país. Camilo, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Realmente fue muy interesante haber podido mirar este tema del proceso, del plebiscito, de la votación, pero desde la perspectiva de las comunicaciones. Muchísimas gracias por la invitación, Álvaro. Hasta pronto. Muchas gracias. Palabras más con Álvaro García.